que ya está con nosotros el ingeniero José Blandón Castillo y sus comentarios nacionales. Fernando, dos temas centrales vamos a analizar en los minutos que tenemos. Uno de ellos, sin duda, es los acuerdos de la huelga, de los paros, de la huelga de los maestros. Primero, creo que hubo y ya hay, en forma tangible, esfuerzos, cosas positivas para la población en general de ese paro. Uno es el subsidio a la gasolina, que está en 3.25, y que más de 600.000 panameños ya se benefician de ese subsidio, gracias a este esfuerzo que se hizo. Dos, hay otros acuerdos que tienen que ver con el sector educación, que va a depender mucho en realidad, más que de plata, de cuál es la capacidad de nosotros de mejorar la educación con lo que tenemos, porque con lo que tenemos habría espacio suficiente para avanzar, y si podemos hacer una reforma que nos permita a nosotros medir la calidad de la educación de lo que estamos dando. Creo que ahí se avanzó también, y en algunos rubros que se hablan de el control de precios, ahí vamos a mirarlo ahora con más detalle, porque ahí los actores importantes, usted no puede estar tomando medidas con un grupo sin mirar el que tiene que ser el que va a sufrir estas medidas, que es el sector que genera la riqueza y los empleos. Eso es otro punto que vamos a tocar. Pero termina eso, y ahora espero que los maestros, así como de rápido fueron a la huelga, hoy debieron estar incorporados los maestros y profesores. Este cuento de que vamos a consultar las bases. Cuando se declaró la huelga no se consultó a nadie. 4 se reunieron, decidieron y llamaron a paro. ¿Se acabó? Bueno, así mismo. Tienes que dar una muestra a la comunidad de compromisos. Y no los veo. Bien. Creo que este es un proceso en desarrollo, incluso en la mesa del diálogo continúa, pero no va a haber mesa de diálogo si no hay una integración de todos los sectores. De verdad. Pero se avanzó, sin duda alguna. Hay cosas positivas. Una de las cosas positivas, que contrario al resto de América Latina, aquí no hubo ni un muerto, pero ni un preso siquiera. Unos que fueron detenidos, alguien que fue herido por un ataque, pero no hubo muerto. El presidente Cortizo apostó al diálogo, salir del impasse, y tomó medidas para paliar, porque eso es lo que ha hecho. No está resuelto. El problema del costo de la vida no se resuelve si no hay mayor riqueza generada, mayor generación de mayor empleo y de mejor calidad. Para hacer eso necesitamos todo un proceso. Pero también el diálogo dio un producto. Dirigentes que hoy optan, como el caso de la profesora Gordon, al otro problema que quiero hablar. El problema de las postulaciones. Fíjense, le voy a dar los números para que vean lo asombroso de esto. Para candidatos a presidente por la llamada lista de independientes, hay 34. Diputados, 458 candidatos. Alcaldes, 168 candidatos. Representantes, 1035. Para concejal ninguno, un total para concejal hay una de 1696. A concejal creo que hay una. ¿Qué parece cero del Tribunal Electoral? Sí. Sí, hay uno, será uno. Pues. Sí, es uno. 1600. Que es una. 1696 candidatos. ¿Qué es una característica? Las candidaturas independientes se abrieron en la ley electoral pasada con el objetivo de brindar una opción política a aquellos que no militaban en partidos políticos. Para eso fue que se creó. Ahora, por la nueva legislación de ahora, no es ilegal ser miembro de un partido y postularse para otro. No es ilegal. Lo que es antiético, lo que dice esto es falta de principios. Porque usted es miembro de un partido, entonces usted debe ser fiel a la línea de su partido, pues. Sí, pero lo que yo creo, José, también es que es un desastre que uno pague subsidios electorales
y que haya candidaturas independientes. Entonces, los partidos políticos, ¿qué es lo que están haciendo dentro de esta? Algunos miembros de los partidos políticos. No, es que no debe haber. Yo soy de los que cree que si nosotros pagamos subsidios electorales, lo que debe hacer más partidos que representen a la población en general. Pero lo que no puede ser es que todos estén arrinconados a la derecha y no haya opciones de ningún tipo del centro hacia allá. Claro, independientemente de la crítica del financiamiento, yo soy de los que piensa también que el subsidio debe ser cubrir todo el proceso electoral. Y para que no haya participación privada, para que realmente sea la discusión de las ideas y no los que más dinero tienen. Pero eso es otra cosa. En este caso, es importante destacar que una de las cosas características de esto, que no pasó en la campaña pasada, es que miembros de partidos sean candidatos independientes. Sean candidatos, entre comillas, independientes, porque no existe tal independencia. Esa es una realidad. Ahora los candidatos se tienen que enfrentar, de estos 35 o 34 a presidencia, a un proceso que culminará el próximo año, a mediados del próximo año, y los 3 primeros estarán en la candidatura. Entonces, ahora usted puede entender de todo lo que estén hablando, que entran estos en campañas. Entonces, hay que ser muy cuidadoso ahora en la selección de quién realmente le está brindando a usted la información, porque hay un proceso de campaña con más de 1.600 candidatos. Esto es para un país tan pequeño como Panamá. Esto es un mundo. Un mundo. Entonces, usted va a sacar sus propias conclusiones de esto. Lo que me parece es que la legislación actual introdujo elementos que hacen que a ese sector independiente, que fue la intención legislativa del periodo pasado, de incorporar a la vida política, a ese sector, ahora otros han... Lo que tú no lograste en el pasado, ahora yo voy a correr independiente. Bien, pero eso es parte de un proceso y se van a encontrar entonces con la realidad. ¿Cuál va a ser la realidad? Bueno, la realidad es que vamos a tener un país que no es ajena a la realidad de América Latina en general. Sí, a pesar de todo, no es ajena. Tenemos características muy similares. En el sentido de que ahora la gente que cree que puede ser presidente suma cantidades industriales, pero no son dirigentes políticos. Una cosa es mi intención de querer correr, una cosa es ser dirigente político. Ser dirigente político implica un alto grado de sacrificio. Si no, miren las estructuras políticas de los partidos tradicionales y no tradicionales, hay sacrificio. El ser militante de un partido es sacrificio. Hay partidos que tienen historia, tienen muertos, ¿no? Y, como señala Fernando, un sector importante de la sociedad no se encuentra representado en los partidos políticos, porque los partidos, digamos, hacia la ala izquierda, lo que hace es que su discurso radicalizado impide que la gente milite en estos partidos, porque la plataforma con que se no coincide con los valores de la sociedad que quieren representar. Entonces ahora, por ejemplo, en el caso de la profesora Gordón, hay una corriente que quiere entrar en el... Y vamos a ver si lo que ella planteó en esa mesa, ¿se acuerdan? Las grabaciones de la profesora Gordón con respecto al modelo económico y su planteamiento, si la sociedad le da ese respaldo ahora que va a conseguir firmas. Esto va a ser complicado para la gente, porque la mayoría de los que están en estas listas ignoran lo complejo, difícil que es pedir votos. Eso requiere una estructura, eso requiere un esfuerzo, sobre todo si usted quiere ser candidato a presidente. Eso no es tener buenas piernas, buena capacidad física, o física hablo en el sentido de capacidad de caminar, no es eso nada más. Usted requiere cuáles son sus planteamientos, qué realmente quiere cambiar de usted. Entonces, pero eso se da, esta contienda se da en una discusión ideológica adelantada, que fue el diálogo de la primera mesa. Que no hay que tenerle miedo a las discusiones ideológicas. Ojalá este país entre a la discusión de fondo de las cosas que debemos discutir. Pero no lo podemos hacer ignorando a los otros sectores. Por ejemplo, yo tengo una profunda preocupación con todo esto, de los subsidios y todo esto de los controles de precios. Y tengo mi rechazo, eso sí, ya no preocupación, a toda esa paralización que se hizo en las calles, que en el verdadero perjudicado de esto fue el pueblo.
Esa es la realidad. El pueblo panameño fue duramente castigado por aquellos que por espacio de un mes cerraron las carreteras para que la comida no llegara a nosotros acá, los trabajadores asalariados de Panamá, y tampoco los recursos llegaran a los trabajadores asalariados del campo, perjudicando todo el país. Y no hizo pobre a ningún rico. No, hizo más pobre a los pobres. Hizo más pobre a los pobres. Entonces eso lo tenemos que decir con claridad. Pero al final me alegra que se incorporen al debate, como lo dice la democracia. Como yo les dije la vez pasada, si usted tiene concepciones diferentes a lo que hemos avanzado nosotros con respecto al modelo político panameño, entonces usted lo tiene que definir en las elecciones del 2024. Por ejemplo, yo le he hablado a usted y escribí ayer sobre el proceso que viví junto al general Torrijos. Y por ahí hay una periodista que conoce poco de la historia nacional, comienzan a tuitear sin pensar ni analizar la historia. Yo le quiero decir, dígame qué proceso político revolucionario que se haya descolonizado un país no produce muertos. Dígame uno. La revolución norteamericana, la guerra civil norteamericana, Yemen uno, Israel, ¿sobre qué está hecho? La liberación del fascismo, ¿sobre qué está hecho? Entonces, la revolución panameña al mando de los militares panameños, ¿produjo muertos? Claro que produjo muertos. ¿Sí? Entonces, pero cuando uno analiza el tema de la década del 70, uno encuentra el sustrato que generó el amplio desarrollo de los últimos 30 años. ¿Por qué? Porque la riqueza fundamental del país pasó de manos extranjeras que la utilizaba para un complejo militar improductivo a lo que es el Canal de Panamá hoy, un complejo industrial altamente productivo. El que no logra entender eso no debe estar hablando ni siquiera en la televisión, debe estudiar. Entonces, cuando uno mira todas estas cosas, mira el debate que se dio, uno se da cuenta que hay muchas cosas que los panameños tienen que comenzar a trabajar para entender. Y creo que nosotros debemos escuchar más a los sectores productivos del país. Por eso yo estoy opuesto categóricamente a la demonización del sector privado. Porque son los que generan empleo al final del día. Y no hay ninguna otra riqueza que en este sistema se pueda generar sino a través de él. Y particularmente al pequeño y mediano empresario, al productor agropecuario. Cualquier hacienda en Panamá es mediana con respecto a la potencial del mundo. Mire esa Ucrania. Ucrania es un país altamente tecnificado con miles de hectáreas, millones de hectáreas para la producción agrícola. Igual que los Estados Unidos, igual que Brasil, China, Argentina. China tiene menos terrenos arables, ¿no? Pero nosotros somos un país pequeño con poca capacidad de tierra apta para la agricultura. Y el más grande de nosotros es pequeño. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tecnología, precios e incentivos al sector productor, privado. Porque los campesinos y los productores nuestros no entienden de la colectivización de la tierra. No lo entienden, es un principio que no funciona en la mente de ellos porque ellos son empresarios que creen en la individualidad. Además, usted habla en el campo, Fernando le dice a medias las medias. Es un principio que explica con mucha sencillez su rechazo a la colectivización de cualquier tipo. Sino que pregúntenle a los tonosieños cuando trataron de hacer. Eso es propio en todo, pues, incluso en Barú. Entonces, cuando uno mira estas cosas, nosotros enfrentamos ahora. Mire el chorro de candidatos. Usted va a encontrar que algunos de ellos ni siquiera se van a movilizar. Cuando salgan las primeras a buscar votos, con los primeros aguaceros, en los primeros soles, sin estructura, usted se va a dar cuenta que vamos a quedar al final con 3 candidatos presidenciales. Y las estructuras partidarias, que controlan más del 50% del voto electoral, van a seguir controlando ese 50% del voto electoral. No se engañen en eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que impulsar un profundo debate, serio, respetuoso, incluyente, y no creernos
que mi punto de vista, no, sometamos los puntos de vista al debate, pero el debate sin televisión. Sí, y sin redes. Y sin el escarnio de las redes, porque el talento no tolera, el talento de verdad, no tolera esos insultos procaces que hay, esas tonterías que se dicen por las redes, de gente que no conoce absolutamente nada y que tenemos que educarlos. Y lo último que quiero hablar es sobre el problema del levantamiento de la huelga, Fernando. A ver. Yo no veo ninguna razón. La única razón que yo veo es que no haya dirigentes en el sector educativo interesados realmente en nuestros niños, sino en tomar de rehenes a nuestros niños, a nuestros padres, sobre el problema de la educación. Quienes están ahora mismo sufriendo de la falta de apertura de las escuelas son los niños de los sectores públicos. ¿A quiénes representan ellos? ¿A la oligarquía? No, ellos representan a los más pobres de este país. Y así, con esa misma aceleración que cerraron las escuelas, debieron abrirlas. Ya no hay espacio para esto. Entonces, además de eso, debemos sentarnos a discutir una profunda reforma de la calidad que imparten nuestros educadores y la que reciben nuestros educandos, para mirar si eso realmente responde a las necesidades que en los próximos 10 años la República de Panamá tendrá frente a la preparación de nuestra mano de obra y de nuestra intelectualidad productiva. De eso se trata la discusión, en esa profundidad. Así es.